Muy bienvenidos, amigos y amigas, a un nuevo espacio de La Clave del Éxito en Radio La Clave 92.9 en el dial de la frecuencia modulada. ¿Cómo estás, Cintia? Muy bien, excelente, contenta como siempre de conectarnos con ustedes, de ser un espacio de inspiración con grandes invitados y los saludamos con muchísimo cariño. Así es, pues, un espacio de inspiración, debemos decirle a nuestros amigos que se conectan a través de la radio, seguramente, porque tú sabes que la radio se escucha fundamentalmente en autos. ¿Eh? Uh-huh. Pero también estamos en YouTube. Pero estamos en Spotify, YouTube, exactamente. Después nos pueden escuchar también. En radiolaclave.cl también. Así es. Bueno, estamos en distintas plataformas con este programa que tiene el propósito de entregar mensajes inspiradores, mensajes potenciadores, mensajes removedores de la conciencia, querida Cintia. Así es. Así que muy bienvenidos todos, queridos amigos y amigas. Vayan a comprar las empanadas porque hoy día es fin de semana. Empanadas, un pisco sour y vinito tinto para poder tener un fin de semana bien regadito en estos días de invierno. Sí, pues Cintia, corresponde, ¿o no? No tanto alcohol, pero bueno, para quien quiera, bueno, sí, ok, está bien. Sí, no, está bien. Bueno, y hoy día tenemos un temazo, tenemos una tremenda invitada también, y bueno. Que nos visita del otro lado de la cordillera. Sí. Ya vamos a conversar con ella y la vamos a presentar. Exactamente. Oye, algo importante también es que en YouTube, si tienen ustedes algún comentario, si quieren dejarnos algún mensaje, por favor, ahí estamos nosotros prestos a escucharlos, tal vez algún tema especial que quieran también abordar en estas entrevistas. Bueno, ahí pueden escribirnos a través de YouTube. Claro, y también están presentes ahí disponibles en nuestros sitios de Instagram. El tuyo es @Cintia Oa Chile, ¿y el tuyo? Es @ocáceresp. Ahí también podemos recibir los mensajes de ustedes que seguramente nos escuchan con mucha atención. Tenemos muchísima gente que nos escucha, Cintia. Estamos muy contentos con eso. Estamos subiendo permanentemente la cantidad de gente que se une a nosotros en este espacio. Recordarles que Cintia Ordóñez es una coach extraordinaria, formada con los más potentes exponentes del coaching ontológico en Latinoamérica, y que les habla Óscar Cáceres, también coach desde hace más de 30 años, 35 años prácticamente. Uy, pero tú tienes muchas propuestas, o sea, además que has unido y has aglutinado para tu propuesta, para lo que tú haces, ¿no? No solamente ser coach, sino que también uno tiene una larga data de haber intervenido en empresas, organizaciones, porque no solamente ser coach y ya. Así es que tú, para intervenir una organización donde hay muchas personas, donde hay áreas que conversan cada una de ellas y que tienen que llegar a un propósito final, no es menor, ¿no? Uno tiene que tener carrete, como dicen aquí. Así es. Mucha experiencia. Bueno, una de las cosas interesantes que yo estoy formado, tú estás formada en la ontología del lenguaje, yo estoy formado en programación neurolingüística, que son propuestas que conversan, propuestas que seguramente se topan en algún momento del desarrollo de estas propuestas, pero que vienen de bases filosóficas distintas. La programación neurolingüística viene de Chomsky, la ontología del lenguaje viene de Heidegger. Por lo tanto, pero en definitiva, amigos y amigas, son dos propuestas potentes, poderosas, que intentan de alguna forma remover las conciencias de los seres humanos, despertar. Ayer justamente una persona me preguntaba respecto a nuestro entrenamiento, el Mastery, y yo le decía, el Mastery es un programa de entrenamiento que te hace consciente. ¿Qué significa esto? Significa, amigos y amigas, fíjense, el cerebro humano no está hecho para que seamos felices. No está hecho para que tengamos plenitud y seamos abundantes. El cerebro humano está hecho para sobrevivir. Para que cuidarnos, protegernos. Para que podamos movernos de alguna manera en alerta permanente en este planeta hostil. Para eso está hecho el cerebro. Por lo tanto, cualquier intento que implique tener abundancia, plenitud, salud, pasarla bien, claro, requiere un esfuerzo mental deliberado. Y es por eso que el Mastery lo que hace es tomarte del espacio de sobrevivencia y llevarte a un estado de florecimiento y prosperidad. Uh-huh. Florecer y prosperar, ese es nuestro lema, y por lo tanto eso es lo que pretendemos con nuestros mensajes y con nuestros invitados en este programa que está hecho pensado en ustedes, amigas y amigos. Nosotros somos
portadores de la luz. No, somos portadores de estas propuestas. También diría yo, porque cada vez que uno aporta desde su conocimiento, de querer transformar a las personas, de la intención de que las personas tengan una vida mejor, igual es luminoso, ¿no? Sin querer decir que uno es luminoso, sino eso, desde la humildad y desde el querer ayudar y aportar. Así es. Y fíjate que una cosa curiosa que se conecta con la invitada que vamos a tener. Yo tuve la oportunidad hace mucho tiempo, cuando trabajaba como empleado en una de las compañías donde yo fui empleado, me encontré con una amiga que era psicóloga de la época, y en un café, y mi comadre andaba con un turbante en la cabeza. Entonces le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Qué está eso? Ujú. No, compadre, me dijo, estoy en quimio. Estaba en un proceso de quimioterapia, tenía un cáncer muy agresivo. Pero me dijo, mira, me voy a ir a Estados Unidos a un centro que se llama Simonton Cancer Center, en donde trabajan La enfermedad. pacientes de cáncer con programación neurolingüística. Wow. Y yo dije, bueno, que te vaya bien, pues. Pero ahí hiciste mucho más alerta, porque tú ya conocías la programación neurolingüística. Pero muy de pasadita, muy incipiente, claro. Pero cuando esta comadre volvió a los 6 meses, sana, dije, no, yo esto tengo que tomármelo en serio. Y ahí fue que... Pero eso fue un detonante importante para poder... ¿Y te contó qué era lo que hacían ahí? Me contó, po. Me contó algunos ejercicios, me contó, bueno, el doctor Simonton, de esa época, era un oncólogo, formado en programación neurolingüística, que trabajaba estos procesos y por supuesto, muy repudiado por muchos sectores de la medicina tradicional, porque, o sea, sanar un cáncer con procesos mentales, a ver, cuidado, ¿no? Era como impensado. Claro. Hasta el día de hoy, digamos, hay voces que se levantan y dicen, ¿cómo es posible? Pongámonos serios, ¿eh? Pongámonos serios, dicen los médicos tradicionales. O que también puede ser un complemento, ¿no? No es que necesariamente sea sola. Eso es lo que plantean algunos. Yo la verdad es que no sé. Pero esa fue mi experiencia. Yo en lo personal he trabajado con 3 personas con cáncer. En mi vida. Claro. Y no es que no sigan el tratamiento, lo que tienen que seguir, sino siguen, que uno tal cual. ayuda y colabora. Exactamente. 2 de ellos se salvaron. Mental. El otro se murió. Y el que se murió fue por decisión propia. Él decía, yo estoy resignado, ya me entregué ya. Claro, ya había tomado la decisión. Ya había tomado la decisión. Pero es muy curioso porque esos fueron los inicios de mi caminar por estas propuestas. Después me volqué absolutamente al mundo empresarial, al mundo de las organizaciones, pero ese fue el detonante inicial, que fue muy interesante. Vamos a conversar un poquito de eso durante esta entrevista. Tenemos una entrevista tremenda, ya la vamos a presentar, que representa un poco este lado de la espiritualidad, entre comillas, y lo científico. Y lo científico. Sí. Esa mezcla que cuesta encontrarla. Yo solamente la he visto en el Dr. Joe Dispenza, no he visto más. Pero vamos a tener la oportunidad. Sí, ya estoy yo curiosísima de poder conversar y que seguramente nuestros auditores también. Estábamos conversando respecto de cómo estos procesos mentales... Y fíjate que hoy día yo estoy con un resfriado, entonces sí se me nota la voz, ¿no? Sí, un poquitito. Bueno, estoy con un cuadro de bronquitis. Pero me recuerdo, estaba tratando de pensar cómo me resfrié. Y en algún momento lo pensé, dije, ando con síntomas. Ando con los síntomas del resfrío. O cuando me acerco a alguna persona que está resfriada, digo, chuta, se me va a pegar. Se me va a pegar. ¿Ah? Ya postulas que va a pasar eso. Claro, y esas son programaciones mentales. Es como las personas que dicen, ando con una gana de resfriarme. Eso es peor, porque andan con ganas de resfriarse. O hace frío, me voy a resfriar. Claro, y hay una programación. Está helado. Está helado, cuídate, el famoso cuídate que está presente permanentemente en nuestras conversaciones. Cuídate cuando nos despedimos. El otro día una persona me dijo, cuídate. Y yo le pregunté, ¿que me cuide de qué?
Ay, pero Claro, es como una muestra, culturalmente, es como una muestra de cariño decirle a alguien que se cuide, ¿no? claro, Pero hay, o sea, debajo subyace la idea de ¿de que que te puede pasar algo? algo puede pasar. No, está complicado, está difícil, ¿ah? Bueno, todas esas son programaciones, chicos, amigos que nos escuchan, son puras aberraciones mentales, producto del lenguaje, producto de la forma en que nos hablamos, producto de estas creencias que tenemos que vamos instalando desde que somos muy chiquititos y bueno, que nos configuran como los adultos que somos hoy día cuando somos adultos. Tenemos una tremenda invitada. Así es, yo la presento. Por favor. Bueno, tenemos en nuestros estudios a Julieta Vera Janabel. Ella es médica argentina, ya la van a escuchar cuando hable, con una destacada trayectoria en cardiología y medicina nuclear. Egresada de la Universidad de Favaloro y formada en el prestigioso Hospital Universitario del mismo nombre. Ha sido oradora en el Congreso Mundial de Cardiología, coautora de una publicación en el European Journal of Medicine abordando la esterosclerosis, ¿sí? Ujú. O arteriosclerosis. ¿Sí? Aterosclerosis. Desde un enfoque inflamatorio. Bueno, ella radica en San Juan, se ha desempeñado como médica de planta también ahí en el segundo centro de diagnóstico de imágenes, que es el más importante de la provincia, SEAC. Y miren, yo quiero contarles esto porque vamos a hablar del tema con un diagnóstico de cáncer de ovario que tuvo Julieta. Por supuesto, este fue un antes y un después en su vida, marcó realmente un giro profundo y nos va a contar también de su proceso de sanación, porque ella siendo médico, ¿no? ¿Cómo hace esta sanación también desde el espíritu, desde el alma, desde la mente? Y eso es lo que queremos también que ella nos comparta. Hoy es gerente del Servicio de Medicina Nuclear y continúa abriendo camino en tecnología diagnóstica mientras integra también ciencia y conciencia en su labor profesional y personal. Es escritora, también amante del arte, coautora del libro Diario Cicatriz. Bueno, muy bienvenida, Julieta. De verdad, qué placer que estés aquí con nosotros, que hayas cruzado la cordillera y que nos estés Sí, acompañando. pues vino especialmente a eso. Para mí es un placer enorme compartir esta mesa con ustedes, realmente. Muy bienvenida, Julieta. Muchas gracias. Bueno, yo conocí a Julieta, en algún momento llevamos el Mastery a San Juan. En la Universidad de San Juan. Claro, ¿no? a través de la universidad hicimos el Mastery en San Juan. Y ahí Julieta era una de las inscritas a ese programa. ¿Cómo es esta mezcla de inquietudes, Julieta? Porque tú eres una persona científica, tú eres una persona Sí. de muchos datos, bueno, imagínate, mediciones cardiológicas, mediciones por aquí, Exacto. por allá, diagnósticos basados en datos, en muchos datos. Exacto. ¿Cómo conciliaste esta búsqueda de ir a algo distinto, como por ejemplo el máster inicialmente? Yo creo que el primer puntapié fue cuando estaba haciendo la residencia, en el hecho en que cuando estudiaba medicina, mi más profundo objetivo era algo social y de servicio, ¿no? Y la carrera de medicina como que se va poniendo muy académica, muy rigurosa. Y en un momento... Bueno, qué bueno que sea riguroso. No, por supuesto, pero en un momento me terminé creyendo que a más datos, a más riguroso, mejor para el paciente. Tú eres de las personas que dicen dato mata relato. Exacto, entonces era la mejor estudiante, trataba de saber el último paper, fui al mejor hospital, nada, yo le contaba a mi hijo, era como levantar la copa de Messi, entrar en ese momento a la Fundación Favaloro. ¿Por qué siempre sale Messi en estas conversaciones? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque es un referente, no solo argentino, sino mundial. Tal cual. Y bueno, y entré en ese hospital que era tan prestigioso y yo creo que ahí empecé a tener como las primeras crisis, que hoy hablábamos con vos, que crisis es una oportunidad muy importante para ver qué es lo que estaba ocurriendo, pero bueno, yo estaba totalmente convencida que a mayor saber, mejor para el paciente, pero había una parte más humana mía que salía con el contacto de los pacientes, empezaba a sentir cosas diferentes en mi cuerpo, en el cuerpo de los pacientes, cosas que pasaban, que te comentaban cuando hacías guardia, que tenía que ver, que no estaba en ningún
un libro que tenía que ver con cómo llegabas y saludabas al paciente. Entonces digo, ¿y esto dónde está escrito? Y todos me decían, no, en ningún lado, vos tenés que, bueno... Favaloro en sí fue un médico que también hizo un gran cambio en lo que es la medicina que se le llamó humanitaria. Es más, hay un día de la medicina humanitaria en honor a su nacimiento en Argentina. ¿Por qué? Porque él comenzó siendo un médico rural y terminó en el más prestigioso hospital de Estados Unidos creando el bypass. Por lo tanto, esa fue... Él creó el bypass. Él creó el bypass, sí. Wow. Y ahí fue, bueno, ahí fueron mis comienzos, ¿no? Mis raíces, como en una medicina muy humanitaria que teníamos como un coacheo con respecto a desde nuestro aspecto físico hasta cómo llegábamos a saludar al paciente. Y yo ya notaba que eso es lo que a mí más me gustaba, ¿no? Era el contacto, el vínculo. El vínculo. Y también que yo llegaba a mi casa y sentía que habían días que eran súper pesados, que eran los días en que yo académicamente estaba muy calibrada, pero llegaba muy cansada a mi casa, y habían días totalmente desbastantes, como que había acompañado a una nena que había sido mi paciente durante un montón de tiempo, se termina trasplantando un pulmón, y antes de entrar a trasplantar, ella me llama a mí, aunque yo no estaba de guardia ese día, y yo voy a ese día al hospital, y ella dibuja conmigo, simplemente dibuja conmigo. Y ella como que entre los dibujos y entre nuestra charla, ella ya me contaba que ella estaba por partir, que ella ya lo sabía y que ella me quería dejar a mí un mensaje aparte de su familia. Y yo ese día volví a mi casa y era como que estaba revitalizada. Y esas cosas como que ya estaban en mi cabeza. Pero qué tremenda experiencia la que acabas de contar. Sí. O sea, ¿y tú sentías que efectivamente estabas recibiendo? Por supuesto. Pero no entraba en esta matriz de datos, digamos, como dice Oscar. No entraba en esa mente. Entraba en otra mente, pero yo no sabía la existencia de esa otra mente. Y esas cosas me empezaron a pasar un poco más seguido, empecé a tener otro tipo de experiencias en el hospital, y uno, si lo comenta con muchos médicos, aunque sean muy científicos, todos han tenido este tipo de experiencias, porque lógicamente el estado de enfermedad y y el mismo hospital tiene una energía en la cual suceden otro tipo de experiencias, y uno está un poco más permeable, me parece también, ¿no? Bueno, y luego yo creo que mi inicio fue con un coach. Cuando yo empecé a tuve algunas crisis por estrés, lo que se le llama estrés. Ajá. Que ahora veo que no es estrés, sino eran como avisos de mi cuerpo de que integrara, ¿no? Nadie me había contado ni explicado. Yo ahora a mis hijos trato de enseñarles. Esto es solo integrar. Quizás solamente necesitaba integrar mi cuerpo con las experiencias emocionales que me estaban pasando. Entonces, bueno, por supuesto, como todas las personas, primero fue un psicólogo en mi primer estrés grande en el hospital, después fue un coach en San Juan, porque bueno, en San Juan, aparte de empezar mi carrera como médica a nivel personal, también como empecé a tener una familia. Y ahí apareció Oscar, ¿no? Con algo totalmente diferente. Yo ya había estado con un coach que me hizo mucho bien, porque ya la psicología tradicional como que no me cerraba del todo. Y bueno, Dani, mi marido, había estado en la universidad haciendo un diplomado de coach, y lo vio Oscar y dijo, tenés que escucharlo hablar este hombre. Tenés que escucharlo, es totalmente diferente a todo lo que yo he visto, y a mí me causó muchísima curiosidad. En ese momento, obviamente, por todo lo que dice Oscar, iba como embajada de mi rendimiento en San Juan, nadie me conocía, estaba empezando. Entonces, económicamente digo, tengo que pagar esto. Yo decía, para mí era un montón, pero aposté porque había algo en mí que decía, esto me resuena, ¿no?
Y yo creo que ahí fue el inicio, yo creo que fue con Oscar. Oscar fue el inicio para un cambio grande con respecto a todo lo que yo tenía en mi mente, por lo menos. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que tú encontraste ahí en el Mastery? Creo que en el momento no me di cuenta, porque otra vez yo lo seguía escuchando a Oscar con esa mente, con la mente, digamos, académica, como que medio le estaba tomando examen adentro mío, quizá no solamente a él, a todo el que se levantaba, uh-huh. y toda esa cosa de juicio y todo, pero creo que lo más interesante fue después, ¿no? El después y el cambio radical en cómo uno... en las creencias, yo creo que uno tenía hasta ese momento, que se te quiebre lo que crees de... Número uno, yo creo que el mayor quiebre, que creo que Oscar me lo dijo en ese momento, fue lo que yo creía de mí. Poder liberarte de lo que uno cree que es. Llegar como a la creencia cero, liberar ese personaje. No importa que después se vuelva a sentar o algo, claro, ¿no? Uh-huh. Pero liberarlo, decir, yo no soy eso. ¡Oh! ¡Wow! Qué alivio, ¿ah? ¿Eh? Sí. Qué alivio. Uh-huh. Sí. Porque uno a veces carga muchas de esas creencias o esa postura, ese personaje, como tú bien dices, que tiene que estar de determinada manera. Sí. Para el resto. Sí, ¿no? sí. Y que si tú te mueves de ahí, claro, entonces se desploma, pero en tu caso fue liberación. Sí, para mí fue muy liberador. Fue muy liberador. Sí, fue muy liberador. Y Oscar me nombró varias personas, varios libros. Yo creo que anoté todos, pero nos puso un pequeño video de Sergi. Y ahí Sergi fue como el otro puente, digamos, a donde yo empecé un camino súper intenso hacia adentro, ¿no? Uh-huh. Ya, ¿qué te pasó ahí? Porque ya se te desploma o tú misma decides como liberarte y de ahí empiezas a entender que no todo es ciencia, sino que hay algo más. Hay algo que probablemente es más fuerte y el que comanda todo, ¿no? Que es el ser. Sí. Yo creo que el mensaje para mí, desde mi experiencia, es que yo hasta fui a Oscar buscando como herramientas para mis pacientes y herramientas para ayudarlos a mis pacientes, y creo que el mayor mensaje fue que mi camino, mi introspección, mi conocimiento hacia adentro, mi conocimiento de lo que soy realmente, fue lo que hoy me permite brindar otra cosa. Uh-huh. Es como que no se puede enseñar. O cómo ayudo si no me ayudo yo primero. No. Y si no te conoces, y si no menos. Me conozco. Y si no sabes lo que realmente sos. Porque si no, siempre estamos como brindando una imagen para agradar, para que te quieran. Y yo creo que mi camino, nunca me imaginé que iba a ser tan profundo. Porque mi camino me llevó a que, bueno, en los retiros de Sergi cada vez eran más profundos. Bueno, el primero lo compartí con ustedes. Para mí hubo una experiencia en ese retiro muy importante. Yo llegué a un lugar muy oscuro de mi ser que ni siquiera lo conocía. Se me mostró. Y al principio otra vez apareció el conflicto. ¿Para qué aparece esto? Y me considero que fui valiente de verlo de frente. Y para eso hay que tener coraje, ¿eh? Sí. Ver de frente y sí, poder después afrontar esa situación y cruzar ese obstáculo. Exacto. ¿No? Uh-huh. Sí. Bueno, estamos conversando con Julieta Vera, que viene del otro lado de la cordillera. Médico, argentina, cardióloga. Ella revisa los corazones, ¿no? Pero que nos está contando esta dualidad, ¿no? Esta dualidad que es tan común en tantos científicos, en tantas personas que habitan este planeta y que se unen a la ciencia como un refugio, o se unen a la religión, o qué sé yo, ¿eh? Pero finalmente ese integrar, que es tan liberador, pero tan doloroso también, ¿eh? El integrar es súper doloroso. Sí. Pero bueno,
Vamos con nuestros auspiciadores antes de seguir sí, con la entrevista. Y seguimos con Julieta. Vamos. Oh, I can never get enough of you. Muy bien, ya estamos de vuelta conversando con nuestra querida amiga Julieta Vera, quien es cardióloga de la Universidad, ¿cuánto? No, Favaloro. Favaloro. No es fácil decir. De la República Hermana Argentina. Qué placer tenerte acá, Julieta, nuevamente, te lo expresamos. El placer es mío. Y hay una cosa interesante a propósito de esta dualidad y esta integración entre ciencia y espiritualidad. Espiritualidad, si lo queremos llamar así. Exactamente. O mundo mental, ¿no? Mental, emocional y espiritual. Julieta me acaba de hacer una invitación que yo lo encontré bacán, como dicen los jóvenes hoy día, y que tiene que ver con poder generar alguna evidencia. Exacto. Alguna evidencia biológica, neurológica de las transformaciones que se producen en un evento como el Mastery. O puede ser otro, ¿no? Pero cuéntanos un poquitito de eso. Y bueno, en realidad es un proyecto que está muy naciendo junto contigo. Pero bueno, ya hay publicaciones. Es importante para que sepan los que nos oyen que en el mundo, por lo menos de la cardiología, que es lo que yo más consumo a nivel académico, ha empezado a haber modificaciones con respecto a lo que se brinda como tratamiento, primero, ¿no? Obviamente en la Facultad de Medicina la materia farmacología lleva 2 años, es como una materia muy larga, al igual que anatomía, por ejemplo, y todos los tratamientos que se brindaban eran farmacológicos hasta hace unos años. Luego se empezó con lo que se llamaba modificaciones de estilo de vida y se vio que, bueno, muchas cosas como por ejemplo la actividad física en muchas enfermedades, síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, aterosclerosis inclusive, es quizás más importante que muchos fármacos, ¿sí? Y esto empezó a abrir una puerta. La actividad física y la rehabilitación cardiovascular. Por ejemplo, un gran cambio fue que una persona operada de bypass no se le dejaba hacer actividad física hasta los 30 días. Hoy en día, desde el primer día, ya se empieza a rehabilitar. Mira. Entonces, eso ha sido un cambio de un paradigma muy grande y ahí nació toda esta nueva ola de los médicos que empezaron a investigar otros cambios que se podían hacer en el estilo de vida para poder disminuir el impacto de las enfermedades cardiovasculares. Y ahí lo primero que se acercó fue el mindfulness, ¿no? Entonces, harán 7, 6, 5 años o antes de la pandemia, ya habían charlas dentro de los congresos de cardiología solo de mindfulness y el impacto en lo que se denomina el estrés, ¿no? Hoy en día ya hay un consejo, ¿sí? Un consejo es un grupo de médicos científicos dentro de las sociedades académicas. Por ejemplo, yo formo parte de la Sociedad Argentina de Cardiología. Todo un consejo de aspectos psicosociales en la enfermedad cardiovascular. O sea, ya hay un grupo de personas que primero buscan evidencia e investigación con respecto a esto y el impacto que tiene en la enfermedad cardiovascular, porque antes solamente se creía que era en la prevención, otra vez. Hoy en día se sabe que también puede retrasar la enfermedad y eso a mí me parece un dato totalmente que cambia todo. Entonces, solamente empecé a ver que hay muchos marcadores que se podrían medir. Por ejemplo, cortisol sérico, algunas interleuquinas que están relacionadas con la inflamación. Como lo dijo Cintia yo y la publicación de mi mentor, que fue Enrique Gurfinkel, que ya falleció, él era un pionero con respecto a esto. Él creía que la aterosclerosis, muchos creían que era una enfermedad que venía con el ser humano. La medían y veían que un feto adentro de la madre ya empezaba a desarrollar aterosclerosis. Entonces decían, bueno, es una enfermedad de los humanos. Y él estaba totalmente convencido que tenía que ver con la inflamación.
Y hay muchas enfermedades relacionadas con la inflamación, enfermedades autoinmunes, bueno, la aterosclerosis hoy en día tiene más evidencia, pero también se ha corroborado que no solo el mindfulness, sino la modificación de las creencias, el silencio, el contacto con los animales, el tocar música, tiene efectos antiinflamatorios. Y eso se puede medir. Se puede medir esos... ¿Se ha medido ya? Se ha medido, Bien. sí. Esto es todo el campo que hoy día se está estudiando como epigenética, ¿no es cierto? Lo que está También, alrededor, exactamente. y que va impactando de alguna manera igual a tus genes. Exactamente. Yo los otros días también algo que me voló la cabeza es que, bueno, se le dio un premio Nobel a quienes descubrieron el ADN porque todo el mundo dijo, listo, teniendo todo lo que es el ADN, ya tenemos toda la masa de lo que puede suceder con una persona. Pero ¿qué pasaba con el mismo ADN entre gemelos? Si los ponían en lugares diferentes, uno desarrollaba una enfermedad y otro Y el no. otro, claro. Inclusive dentro de uno de las publicaciones, uno llegó a suicidarse y el otro era totalmente feliz. Claro. Qué Entonces, diferencia. todo eso, ese Nobel está tirado. O sea, lógicamente es información súper valiosa, pero hoy se sabe que es mucho más valioso lo que nosotros hacemos con nuestra biología. Bueno, aparte hay libros ya con respecto a los cambios de la biología, con respecto a las creencias, pero sí, en las publicaciones es muy importante eso, y también hay otras variables, por ejemplo cardiológicas, que es el HRV, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que se modifica. A ver cómo lo puedo explicar. Es como que... Vos recién dijiste, nuestra mente es la que lleva y está nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, hay algo que puede unirlos. ¿Por qué? Porque ante situaciones de estrés o aumento de cortisol, o hay como una desconexión entre la mente y el cuerpo. Se ha visto que quien los puede unir es el nervio vago. Y ahí es donde la variabilidad de la frecuencia cardíaca puede ser un marcador de cómo aumentamos esa acción del nervio vago que permite conectar la mente con el cuerpo, y al conectarlo, al sincronizarlo, es como un equivalente a esto que hablamos de integrar, ¿sí? ¡Wow! ¿Y cómo desde ahí entonces se produce la sanación? O sea, es como integrar, vamos a decir, el cuerpo y el alma, o sea, el corazón con la mente, y eso te permite... Yo creo que es sanar. Importante algo que hace Oscar y todo con respecto a las palabras. A mí me cambió mucho después de mi experiencia cuando fui a la India, ¿no? Porque... Siempre Oscar dice qué significan las palabras para nosotros, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué significa para nosotros la enfermedad y qué significa para nosotros curar? Cuando yo fui a la India, yo creo que una de las cosas que me impactó fue lo que ellos consideran enfermedad y lo que ellos consideran curación. Para ellos la enfermedad es como sagrado, ¿no? Es un momento... que se te está mostrando algo, es un regalo, es un trayecto. No importa si termina en la muerte o no, porque Claro, o sea, en esa cultura sí. Claro. Y para nosotros y para ellos sanar, curar es totalmente diferente también, ¿no? Porque para nosotros curar y sanar, muchas veces, no siempre, es no estar enfermo. Es lo contrario. Inclusive la Organización Mundial de la Salud dice es la ósmosis perfecta. Es como cuando es lo contrario a estar enfermo, ¿sí? Y muchas veces consideramos la enfermedad como eso. Y muchas veces sanar es mucho más profundo, es mucho más íntimo. Y... Porque hay algo que se está sanando, además de lo físico. Exacto. Y puede no estar relacionado con tu cuerpo. De algún punto lo estás decidiendo vos también, pero
cuando llegas a ese momento en que se te muestra, como se te mostró la enfermedad, se te muestra la sanación, también entiendes que no tiene tanto interés o tanta importancia Ujú. si se muestra o no. Y que también lo puedes decidir, ¿no? Claro, ahora, un referente en estos temas que lo conversábamos es Joe Dispenza, ¿no? Que él ha sido capaz Sí. de medir, digamos, todo lo que es el ritmo cardíaco Sí. con a través de un encefalograma, Sí. también el ritmo de que también tienen, digamos, nuestro cerebro, nuestras ondas, ¿no? Sí. Y hay una sincronía entre los dos. Exacto. Y Joe Dispenza creo que también llegó a medir variaciones en el ADN, lo cual es... Bueno. Bueno, pero ¿cuál es el propósito, querida Julieta? Porque el propósito es demostrar que hay ciertos estímulos lingüísticos, emocionales, que pueden generar cambios. Exacto. Ese es el propósito de una investigación, que me imagino es una investigación a nivel exploratorio, Sí. porque Sí. hacer tesis más definitivas respecto a esto hay varios años para adelante, pero Sí. Y se necesita mucha y inversión mucho, también. mucho dinero, me imagino. ¿Ah? Pero ya con una investigación exploratoria podemos decir, mira, aparentemente, Claro. y estas investigaciones exploratorias muestran esto que a mí me parece fantástico. Sí. Como me parece fantástica la música, Cintia. Oye, Julieta, más allá de esta invitación que la encuentro fantástica, y vamos a tener que, bueno, iniciar un camino en este tema. No es que uno diga, ya, ok, vamos a medir humedad. No es así, sino que hay el método científico ahí nos hace ser un poquito más rigurosos Exactamente. respecto a cómo caminar en esta tierra. Yo encuentro fantástico. Pero hubo un evento en tu vida que también es parte, y a lo mejor tiene que ver con ese seteo de que la enfermedad es un regalo. ¿Lo viste así? Qué buena pregunta. Yo, viendo hacia atrás, creo que quizás mi enfermedad fue una respuesta a una pregunta. A ver, contar que tuviste un cáncer de ovario, ¿no? Sí. Bien, con muy mal pronóstico. Con muy mal pronóstico. Sí, en algún momento me dijeron que iba a tener 3 meses de vida. Hace 3 años atrás casi. Hay Qué tremendo que te den una serie antes que se llama Alma de Acero. Bueno. Sí. Era un cáncer muy invasivo, pero después la anatomía patológica fue muy favorable. Así que bueno, hoy estoy hablando con ustedes. Pero bueno, Pero en ese momento, claro. para mí yo pensaba que iba a morir. Y ¿Te dio miedo? no. Qué buena pregunta. No. Tenía una mezcla al principio quizás como de impotencia. Sí, un poco de impotencia. Sí, pues se te fue de las manos. Con respecto a mis hijos, a los tiempos. Pero lo transité de una forma muy linda. La verdad que por ahí puede sonar chocante, porque bueno, es un tema que para muchos es serio, es algo... Pero yo la atravesé de una forma muy bonita porque me entregué al proceso, me entregué a mi realidad de ese momento. ¿Y qué te dijiste en ese momento? Tú dijiste, bueno, allá vamos, voy a batallar, que pase lo que pase. ¿Cuál fue tu diálogo interno? Yo tuve una experiencia en el momento posterior al diagnóstico, a la mañana siguiente. No sé si han leído el libro de Morgani, Morir para ser yo. No. Bueno, ella tenía un cáncer que, es más, tuvo una experiencia cercana a la muerte por ese cáncer y regresó totalmente sana. Y ella habla de un proceso que hizo dentro de esa experiencia, mi experiencia totalmente lejana a esa, pero yo en mi mente pensaba que iba a morir. Por lo tanto, después de una noche como muy conflictiva, que llorábamos con Dani, nos abrazábamos, llorábamos, nos abrazábamos, yo me desperté
como a las 5 o 6 de la mañana, cosa que no hacía muy habitual por mi trabajo, etcétera, y vi un amanecer dentro de mi habitación con Dani dormido. Y para mí fue el amanecer más bonito que había visto en mi vida. Vi amanecer y dije, Dios mío, qué cosa más maravillosa este amanecer. ¿Cómo puede ser que... ¿Estaré muerta, dijiste? ¿Cómo puede ser que me haya perdido esto? Y entraba la luz en mi habitación y veía como si todo fuera nuevo. Ajá. Como si todo estuviera recién pintado, las paredes, todo. Y lo vi a Dani dormir y lo veía tan perfecto y decía, este hombre es tan perfecto y lo amo tanto, es tan bello. O sea, el agradecimiento de tener esa persona al lado mío. Y caminé y fui a ver a mi hija y me senté y tenía como esa misma sensación de ese agradecimiento, esa plenitud de haber compartido ese tiempo con ella. Y adentro mío tenía la certeza, porque ¿has visto la diferencia? La palabra certeza. Yo tenía la certeza de que yo iba a estar con ella, por más que me fuera donde me fuera, por más que muriera o lo que pasara. Y eso trae una tranquilidad, tenía una tranquilidad tan grande. Me daba como frustración no poder hacerlo del punto de vista físico, quizás. Pero era como una frustración, pero yo tenía la certeza que iba a estar con ella y podía agradecer su presencia. Y después fui a la habitación de mi hijo y también me pasó lo mismo de saber. Y otra vez tenía la frustración de que no sabía qué iba a pasar, pero la certeza de que iba a estar ahí. Y yo creo que viéndolo para atrás, eso, si no fue la sanación, fue el inicio de mi sanación. Porque me pude entregar a eso que me estaba ocurriendo. Y apenas me dieron el diagnóstico por ahí, yo también me había entregado como diciendo, no, yo esto no, porque todos te dicen fuerza. Y yo decía, no, yo no sé si quiero pelear o pelear una batalla, o no me sonaba eso. Y ese amanecer para mí fue reparador, porque dejé de perseguir un objetivo, me entregué como al proceso. Y nada, y eso nunca me imaginé que iba a ser algo que se me colara tan hondo como para abrirme tanto a mi experiencia, a mi vida, a mi relación con los demás y a mi profesión, que se colara en todo, que tirara luz hasta lo último. ¿Igual seguiste el proceso? Por supuesto, sí. Hice ambas cosas. Hice todo lo médico. Me brindé a mis médicos. Como médica traté de no meter mi cabeza, no leía nada, todo lo que era diagnósticos y todo lo leía Dani. Y yo hacía todo lo mío, todo lo que podía para estar tranquila, para compartir tiempo con mis hijos. Te pusiste a disfrutar, digamos, del espacio familiar. ¿Y qué cosas hiciste a nivel más mental, personal, digamos? Bueno, como te digo, yo creo que la enfermedad fue una respuesta a las cosas que me surgieron después de estos retiros y de esta introspección, que yo me preguntaba, fíjate qué peligroso preguntar porque la vida te responde. Sí, bueno. Yo me preguntaba, ¿y para qué uno vive, no? Porque se encontraba todo, lo veía, ¿y cuál es? ¿Y para qué entonces? O yo tendré una función, ¿qué tengo que hacer en esta vida? La enfermedad me respondió absolutamente todo, porque mi respuesta dentro de mi experiencia es que uno viene a la vida a vivir, y ese es el regalo, vivir. Yo no estaba disfrutando mi vida, la estaba viviendo, pero no estaba disfrutando el vivir, no estaba agradeciendo el vivir. Y yo tenía una vida muy linda,
pero no le estaba Pero no te estabas viviendo. dando cuenta de la vida que tenías, ¿no? No le Y eso estaba pasa, viviendo, no le estaba disfrutando. Y con mi trabajo igual, o sea, estaba trabajando, lo estaba haciendo, pero no le estaba viviendo. No, es como que el vivir debe ser un proceso de transformación, de nacimiento y muerte instantáneo. De todo el tiempo tiene que estarse. O sea, la vida tiene que ser un proceso vivo. No sé si me puedo explicar. Ujú. Muchas veces vivimos y es un proceso muerto, como Como muy plano. sí. Y fue muy hermoso eso para mí. O sea, es como vivir el ciclo de la vida en tu misma vida, Sí. ¿no? El nacimiento, Permanente. el cambio y el finalizar. Viene otra etapa, el nacimiento, el cambio, finalizar, el nacimiento. Sí. Oye, Julieta, seguramente hay personas acá que nos están escuchando y que de alguna forma están viviendo un proceso como ese, o tienen personas cercanas que están viviendo un proceso como ese. ¿Qué le dirías tú a esas personas? Ay, qué hermoso. Primero que les abrazo, porque para mí, dentro de todo esto que hoy lo puedo ver, hubo mucho dolor, Ujú. mucho dolor. No sufrimiento, pero sí dolor. Hubieron momentos de un dolor muy intenso, y de mucha incertidumbre. Y más allá de todo, la muerte trae consigo una experiencia de vida muy grande. Así que yo les diría que lo puedan ver desde ese lugar, que lo abracen y lo atraviesen desde ese lugar, del darse cuenta de lo importante que es esta experiencia en este cuerpo, y a la vez lo importante que es la trascendencia de este cuerpo, que se junta ahí en la enfermedad justo. Es la intersección en eso. Y creo que no hay mayor momento para ver lo que eso, que la enfermedad. Así que eso sería lo que les diría. Bien. Hoy día completamente sana. Sí, Extraordinario. sí, Mm. sí. Espectacular. Me Oye. encanta ver a Julieta en este momento, ¿no? Porque ella es como que pasó de este arduo conocimiento científico hoy día a ser una persona que ha logrado unir estos dos mundos, a sentir totalmente, sigue creyendo en la ciencia, sigue siendo médico, sigue trabajando en lo que ella es, porque ella lo que quiere es entregar. Y muy exitosa en lo que hace. Muy exitosa además en lo que hace. Pero como que es desde otro lugar, ¿no? Como que te diste totalmente la vuelta. Sí, ¿no? totalmente. Totalmente. Qué maravilla. Así que felicitaciones por eso y gracias por lo que nos Gracias estás por regalando. tu testimonio Ujú. y gracias por venir, Julieta, porque se nos acabó el tiempo. Gracias a Sí. ustedes. Yo quería igual preguntarle algo más a Julieta, y es que después de toda esta trayectoria, ¿tú cuáles consideras, porque tú eres una mujer exitosa en tu vida familiar, en tu profesión, cuáles son las 3 claves para ti importantes en la vida que te han llevado, digamos, a tener éxito? Yo creo que la primera es el autoestima bien entendida, el amarse. Y para amarse hay que conocerse. Amarse y conocerse es muy importante. Hacer el camino, que cada uno haga su camino para adentro. Ujú. Que adentro de uno están las respuestas a absolutamente todo. La segunda es vivir lo que estás viviendo. Vivir lo que estás viviendo. Presente. Ujú. Vivir Momento. ahora. Vivir ahora lo que te está ocurriendo. Y la tercera, para mí, es dejar ir, entregar. Ujú. Entregar todo el tiempo. Entregar. Porque hay una sabiduría infinita, hay una sabiduría mayor, que aunque la tengamos adentro, quizás nuestra biología, nuestra mente nos la hace ver como que está en dualidad, como que estamos separados.
Y yo creo que ese puente es la entrega. Mm. Yo creo que es Excelente. Vale, Bueno, gracias. se nos acabó el O programa. sea, ahora sí, sí. Querida Julieta, muchas gracias. por Gracias, estar con nosotros. Oscar. Gracias por estar con Cintia. nosotros. Y nos encontramos nosotros Nuevamente. el próximo fin de semana en una nueva Clave Clave del del éxito. éxito. Chao. Un abrazo, buen fin de semana. Chao, chao. Gracias. Chao.